poner roja. Como en los casos anteriores, lo voy a escuchar con mucha atención. Muchas gracias, señor presidente. Voy a comenzar con una pregunta, con una interrogante. ¿Qué es la justicia? Algunos dirán que me den la razón. Me inclino por seguir a Ulpiano con su vieja definición de dar a cada uno lo suyo. ¿Y qué sería dar a cada uno lo suyo en tu juicio? En principio, aplicar un proceso justo, así como una justa aplicación de la ley. Porque desde el punto de vista jurídico, en el año 2011, con la entrada en vigencia de la ley interpretativa, la número 18.831, vició de nulidad este proceso, y explico el porqué. La ley 15.848, conocida como la ley de caducidad, se sometió a referéndum en el año 89, fue ratificada por el soberano en el ejercicio directo de su soberanía, conforme lo establecen los artículos 4 y 82 de la Constitución. Una lectura posible y perfectamente válida a ese proceso, a ese momento histórico, a ese mecanismo de democracia directa, podría ser que el soberano votó con miedo, presionado. La gente votó asustada, producto de una institucionalidad muy frágil, la de esa época, que era la que tenía el país en ese entonces. Y la ciencia del derecho constitucional dice que para someter a consulta popular un mismo tema, hay que dejar pasar necesariamente una generación. No hay ejemplo en el mundo de ello, hasta que pasó acá en Uruguay. Una generación después, o dos, me incluyo, fuimos consultados nuevamente en 2009, y el soberano votó en contra de la anulación de la ley de caducidad. Es un único caso en el mundo, nunca antes, ni hasta ahora conozco, una ley en el mundo ha tenido tanto respaldo popular como esta ley. Nos guste o no, sea inmoral o moral, esa es otra discusión. Esa ratificación 2 veces en un lapso de 20 años le da un valor especial a esta ley. Ahora bien, como surgió del discurrir de las alegaciones de las partes, alguien podría sostener que invocar esta ley sería retrotraer la discusión desde el punto de vista de la técnica jurídica, aclaro, desde el punto de vista de la técnica jurídica, a la discusión de los juicios de Nuremberg, entre positivismo y yo naturalismo. En donde la gran pregunta era, ¿se puede juzgar a alguien por cumplir leyes que eran válidas en su momento, pero que hoy consideramos atroces o aberrantes? Por un lado, los positivistas que decían, bueno, la ley es la ley, y que si una norma fue promulgada siguiendo los canales legales, como las leyes de Nuremberg de 35, entonces era válida y obligatoria, y por tanto, y si el tribunal lo condenaba, estaría aplicando leyes de forma retroactiva, violando el principio de nula crimen y nula pena sine lege. Por el contrario, los naturalistas invocaban que la justicia está por encima de la ley. Todo ello es cierto, pero la gran diferencia que tenemos acá es que hay 2 pronunciamientos del cuerpo electoral, del soberano, según la Constitución, que en ejercicio directo de su soberanía, en 2 instancias separadas por 20 años, resolvió mantener la vigencia de esta ley. Sin embargo, los legisladores del periodo 2010-2015 no les gustó el mandato soberano y entonces, en su fatal arrogancia de creerse mejores, superiores, desconocieron ese mandato y sancionaron esta ley interpretativa. Se lo dije en el alegato de apertura, dieron un golpe de estado técnico, eso fue lo que pasó en Uruguay en el 2011, en donde el representante, curiosamente, se arrogó más facultades y más derechos que el representado. El mandatario manda más que el mandante. Sostenía el constitucionalista argentino Juan Bautista Alberdi hace más de 150 años que el país, el soberano manda y el gobierno obedece. Y decía textualmente que el papel más bello y fecundo del poder del país por el país no es el del delegado, sino el del delegante. Es el del propietario del poder soberano, no del administrador del ajeno poder. Es el del que manda, no el del mandatario. Es el del poderdante, no el del apoderado. Ante el más encumbrado gobernante, el país, el soberano, agrego, la gente,
es siempre su soberano. Y así llegamos hoy a este juicio. Siendo así, uno se pregunta, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer un referéndum en el futuro? ¿Para qué vamos a llamar al cuerpo electoral si en definitiva no importa cuál sea su manifestación, su voluntad? Y acá, señor juez, si me permite, quiero hacer una pausa y reivindicar la función de los abogados defensores en esta causa y en general, para quienes practicamos el derecho penal. No como abogados de la delincuencia, sino como defensores del derecho y de la justicia, en tanto pueden verse afectados en la persona de cada uno de nuestros defendidos. Y en este caso aplica a la perfección, y nadie está a favor de lo que pasó en la historia. Yo no era nacido, imagínense, fíjense. Y no sé estar a favor de los totalitarismos de las haces ni de las hoces. Son todos malos, todos liberticidas. La discusión es previa. Y es una discusión que dice relación con el Estado de Derecho. No se trata de discutir la inocencia y la culpabilidad. La discusión es previa, es anterior. Es el respeto por la institucionalidad republicana. Hoy es mi cliente, pero mañana puede ser cualquiera de nosotros. De eso se trata el Estado de Derecho, de dar garantías. Y sobre todo, dar garantías a aquellos quienes en su vida hayan hecho mérito para merecerlas. Entonces, lo que venimos a defender y a solicitar es que se aplique el derecho y no se vulnere el derecho de los justiciables, aún a riesgo de que el fallo no le guste al decisor, aún a riesgo de que no le guste a la opinión pública. La ley ratificada por el soberano determina que estemos ante presuntos delitos prescriptos. E incluso, voy a hacer referencia más adelante, incluso a la luz de la ley 18.831, los delitos están prescriptos igual. Y la prescripción penal, conforme sostiene Bayardo, y creo que es pacíficamente admitida, es relevable de oficio, incluso en cualquier estado del proceso. Sostiene Bayardo que la prescripción es un instituto de orden público que puede declararse de oficio aun cuando el reo no lo hubiera opuesto expresamente. Por ende, es irrenunciable y puede oponerse en cualquier momento de la causa. La prescripción del delito presupone de suyo que no se haya dictado sentencia definitiva. Ahora bien, ¿la prescripción puede ser considerada un instituto antipático? Sí. ¿Es autoritaria? Sí. ¿Puede ser inmoral en algunos casos? También. Lo resuelto por la gente en los pronunciamientos del 89 y del 2009, ¿puede resultar antipático para la minoría que no acompañó? Sí, claramente. Pero todos estos instrumentos jurídicos existen desde antes de los hechos que se están investigando en este juicio. Por eso es que decíamos que este proceso está viciado en ebriedad desde el mismo momento en que comenzó, y por eso decíamos en el alegato de apertura que lo que comienza con ira termina con vergüenza. Porque llegar a este proceso ha implicado la vulneración de garantías, porque el juego político impregnado de relato ha salpicado el derecho. Y el testimonio de uno de los peritos creo que avala lo que estoy diciendo. El perito Rodríguez manifestó en la audiencia del 5 de noviembre que todo informe en esta materia debería, abro comillas, ser independiente de la afiliación política de cada uno. Y la aclaración, esa que hizo el perito, que no tendría que ser necesaria en un proceso judicial de la materia que sea, pone de manifiesto que este juicio está atravesado por cuestiones políticas y cada vez que la política mete las narices, la cosa se enrarece y se pierde la calidad del debate. Ingresando al caso concreto, los hechos que forman parte de este proceso ya fueron investigados y resueltos. La sentencia 608 del 21 de la Corte, recaída en el expediente 316 y en 1015-87, los hechos que forman parte de este proceso de hoy integraban el objeto de aquel proceso que fuera clausurado por la sentencia del TAP segundo, la 125 del 14. Voy a obviar las transcripciones en honor a la brevedad porque ya fueron citadas por las representaciones de las partes. Pero estos hechos también fueron objeto de investigación en la causa denunciada
ante esta sede por persecución cultural y racial a los pobladores de San Javier. En efecto, en este mismo juzgado se practicó la indagatoria que se individualizó con la IUB 316-351 del 86. Ahora, a lo largo de todo este proceso, y en relación a mi cliente, el señor Roca, no hubo ninguna referencia específica a su actuación en los procedimientos del 80 como jefe del batallón. De hecho, la prueba producida en autos abona la tesis de la defensa. La sentencia número 4/86, ingresada como prueba documental 7, en esa sentencia se consigna que el entonces jefe del batallón del año 84, el señor Mario Olivera, no estaba presente en la sala durante el interrogatorio. Mutatis mutandi, ello permite considerar que el jefe del batallón no se encontraba presente en los interrogatorios. Así después lo declaró también Mario Olivera en el expediente del Ministerio de Salud Pública denuncia el 316 y el 1015 del 87 ya citado. No participaba de los interrogatorios, quien dirigía los interrogatorios eran los capitanes y los tenientes. Yo no estaba presente, nunca estuve, yo delegué, nunca marqué pautas, no estoy especializado ni preparado en ello. Cuando delego el interrogatorio lo hago en el ejercicio de las atribuciones del cargo. Surge de ese mismo expediente que el horario habitual del jefe en el batallón de 7 a 2, y sí tiene la libertad de salir para cumplir otras obligaciones. La declaración, por ejemplo, del testigo Carlos Alberto Asina, en ese mismo expediente surge que hace referencia a quién específicamente lo castigó en el 80 y en el 84 y dijo: en ningún momento nadie se me identificó como jefe del batallón, ni en el 80 ni en el 84. En el mismo expediente citado, uno de los imputados, el señor Morales, manifestó que es cierto que Olivera no participó en el interrogatorio de Roslic, que el coronel Olivera no estaba en el interrogatorio. Nuevamente se ratifica la posición de que el jefe no participaba de los interrogatorios. Y así infinidad de testimonios. No hay una sola mención específica que haga referencia a mi cliente en relación a alguno de los delitos que se le imputan. Es una acusación por la mera portación de cargo. Pero entendemos que ello no es suficiente para la condena. Por eso hablaba hace unos minutos de la necesidad del juicio justo. Debe probarse una participación directa, que no está probada, así como también un nexo causal. Más allá de ser el jefe y más allá de la responsabilidad que tenía, como bien se citó en el alegato de la Fiscalía, el jefe sí es responsable de lo que sucede en el batallón. Obviamente, es responsable desde el punto de vista administrativo, civil, funcional, más no penal. La responsabilidad penal es subjetiva. Lo contrario implica consagrar ipso facto la responsabilidad penal objetiva, que es veneno para el derecho penal. Es decir, que esa responsabilidad que prescinde del análisis del dolo o la culpa, en donde la pena se convierte en una simple retribución ciega. La Fiscalía, en su acusación, afirmó que quien a la postre ordenó las detenciones fue el jefe del batallón de infantería número 9, teniente coronel Mario Roca Baraldi. Pero no obstante, la misma Fiscalía, en su misma acusación, dice que el procedimiento en San Javier fue armado y orquestado al más alto nivel, ideado desde el Servicio de Información de Defensa que en ese entonces se encontraba a cargo del coronel Varela. Eso significa que no había dominio de los hechos, las órdenes venían de más arriba, como quedó demostrado, además, por la explicación que dio el testigo licenciado Bravo, quien sobre el punto dijo: un jefe de una unidad militar, batallón de infantería, depende de una brigada y por lo tanto de su comandante. A su vez, esa brigada depende de la división de ejército al mando de un general, remarcando que el jefe del batallón recibe sus órdenes del coronel, lo cual corrobora lo afirmado por esta parte en el sentido de que una cosa es impartir una orden y otra cosa muy distinta es comunicarla. Pero recientemente la sentencia que citó la defensa que me precedió en el uso de la palabra, la sentencia del Tribunal de Apelaciones de lo Penal de primer turno, la 39 del 25,
y que transcribo lo que al caso importa, el hecho de haber sido el jefe del batallón en el año 80, y acá sí cito la sentencia, no significa per se que haya participado en los tratos crueles e inhumanos. Cierro comillas. En este contexto, además, entonces dijimos, absolutamente nadie en estos autos ha mencionado la participación de mi defendido que justifique la atribución de responsabilidad por los delitos atributos. No existe, además, nexo causal en relación a la atribución de responsabilidad personal directa en relación a Roca. Iba a hacer alguna referencia a lo que sostuvo el perito doctor Hugo Rodríguez en cuanto a que sus informes son genéricos, es decir, no hay prueba, no hay una atribución específica, que no tuvo a la vista las historias clínicas de las víctimas, que de haberlas tenido podría haber llegado a una conclusión textual, dijo, de que sufrieron torturas. Se pretende atribuir el delito de lesiones graves, pero no se agregaron al menos las historias clínicas. Ergo, si el perito admite que podría afirmar la existencia de torturas por las historias clínicas a las vistas y estas no están, no es posible probar el hecho. Y si no hay plena prueba, con indicios solo no alcanza. Pero además, en relación a los testimonios recabados, el mismo perito sostuvo que estos tienen una relevancia secundaria, tanto pueden tener interés a la causa. Concretamente dijo, los testigos tienen un lugar secundario frente a otros elementos. Su testimonio, agregó, no es absolutamente fiel, seguro. Y en otro orden voy a volver con el tema de la prescripción. En cuanto al delito de lesiones graves y el abuso de autoridad contra los detenidos, en nuestra opinión, los mismos están prescriptos aún a la luz de lo dispuesto por el artículo 2 de la ley 18.831. En efecto, el 117 del CPP, del Código Penal, que regula el término de la prescripción de los delitos, dice que los delitos prescriben, 1, los hechos que se castigan con pena de penitenciaría, y en literal C, si el máximo es mayor de 2 hasta los 10 a los 10 años. Según el 317 del Código Penal, lesiones graves, uno de los delitos imputados, dice que se aplicará una pena de 20 meses de prisión a 6 años de penitenciaría, siendo el máximo previsto para el delito menor a los 10, el mismo prescribe a los 10 años. En cuanto al delito de abuso de autoridad contra los detenidos, el otro delito imputado, también se encuentra prescrito. El 268 del Código Penal, al tipificar este delito, prevé una pena que va entre los 6 meses de prisión a los 2 años de penitenciaría. Siendo el máximo previsto por el delito menor a los 10 años, el mismo prescribe los 10 años. La ley 18.831 del artículo 2 estableció que no se computará plazo alguno procesal de prescripción o caducidad en el periodo comprendido entre el 22 de diciembre del 86 y la vigencia de esta ley para los delitos a que refiere el artículo 1 de esta ley. La entrada en vigencia de esta ley fue el 27 de octubre del 2011, momento en el que fue promulgada, y así lo establece el artículo 4 de la ley, que dice que esta ley entra en vigencia a partir de su promulgación por el Poder Ejecutivo. Ahora bien, si se computa el periodo entre el 1 de marzo del 85 y el 22 de diciembre del 86, debe agregarse 1 año y 9 meses más al plazo. Según el 267 del CPP, la solicitud de formalización interrumpe el curso de la prescripción. Y la solicitud de formalización fue presentada por la Fiscalía el 15 de octubre del 21, es decir, 12 días antes de que se cumpliera el plazo. Ahora, con la asunción del gobierno democrático el 1 de marzo del 85, el Poder Judicial recuperó su independencia y la Fiscalía ya no tenía impedimento de hecho para investigar. Bueno, de hecho fue en este periodo donde se presentaron las primeras denuncias. En ese periodo, 1 de marzo del 85, 22 de diciembre del 86, el reloj de la prescripción empezó a correr.
y la 18.831 no dice nada respecto de que el plazo de prescripción se reinicia de cero, digamos, desde la promulgación de la ley. Entonces, el plazo que transcurrió entre el 1 de marzo del 85 y el 22 de diciembre del 86 debe sumarse. Porque sabido es que donde no distinga el legislador, no puede hacerlo dictar. Siendo así, entre la entrada en vigor de la 18.831, 27 de octubre del 2011, y la solicitud de formalización, 15 de octubre del 21, con el agregado recientemente mencionado, transcurrieron más de 11 años, por lo que todos los delitos que la Fiscalía pretende aplicar a mi defendido están prescritos, incluido el delito de privación de libertad. El delito en cuestión está previsto por el 218 del Código Penal, prevé una pena de 1 año de prisión a 9 años de penitenciario. Es decir, que se encuentra, delito de mención, dentro de la previsión del 117, numeral 1, literal C, del Código Penal. Dentro de sus agravantes, en el 282, inciso 2, y como lo menciona la Fiscalía en el cuerpo de su acusación, prevé el aumento de la pena, en la circunstancia allí prevista, a un máximo de 12 años. Pero, si bien nos fijamos, la Fiscalía, en el petitorio de su acusación, y lo volvió a reiterar hoy, solicitó se condene a mi defendido, y cito textual, como autor penalmente responsable de reiterados delitos de privación de libertad, en reiteración real, con reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos, y estos en concurso formal, con reiterados delitos de lesiones graves, y en los anteriores en concurrencia fuera de la reiteración, con reiterados delitos de privación de libertad en calidad de coautor a la pena de 15 años y 6 meses de prisión. Si bien se aprecia en el petitorio, no se invocó ningún agravante. Y en el sistema penal uruguayo acusatorio actual, no alcanza con la mera mención de un agravante en la narración del escrito. Debe ser incluida específicamente en la pretensión punitiva y en el petitorio. Porque lo que es vinculante para el juez es el petitorio. Si la Fiscalía menciona hechos que podrían constituir un agravante en el cuerpo del escrito, pero luego no las solicita formalmente al momento de concretar la acusación y pedir la pena, el juez no puede aplicarlas. Según el 127 del CPP, la acusación debe contener la determinación de las circunstancias agravantes. Pero el momento procesal donde la Fiscalía cierra, digamos, su pretensión, es el petitorio. La estructura del petitorio es lo que es vinculante. El petitorio es el que fija el quantum de la pena. Y las agravantes, como sabemos, tienen una función aritmética y jurídica directa sobre la pena. Pero lo contrario violenta el sistema acusatorio. No basta que el hecho que daría lugar al agravante esté en el expediente o en la narración. Debe ser invocado como tal por el titular de la acción penal. Si la Fiscalía menciona un hecho, pero no lo categoriza como agravante en su petitorio, ese hecho es un dato neutro para el decisor a la hora de dictar la sentencia. El juez no puede y no debe subsanar esa omisión de la Fiscalía. Por lo tanto, el delito de privación de libertad, aún al amparo de la ley 18.831, también está prescrito por cuanto el guarismo por el cual nos debemos regir es menor a 10 años y por lo tanto prescribió. El término de la prescripción era de los 10 años. A modo de cierre, señor juez, esta defensa ha expuesto que el presente proceso no solo enfrenta debilidades probatorias insalvables, como la ausencia de nexos causales directos y la falta de pericias objetivas y menciones específicas a mi defendido, sino que fundamentalmente colisiona contra muros insalvables del derecho penal garantista. Condenar a mi defendido por el solo cargo que ostentaba en el 80 sería claudicar ante la responsabilidad penal objetiva, una figura proscripta en nuestro ordenamiento por ser propia de sistemas autoritarios y no de una república. Sería castigar el cargo y no el hecho, la jerarquía y no la conducta. Si aceptamos que la política, el relato o la ira
de un momento histórico, por más legítimo que sea el dolor de las víctimas. Eso no está en discusión. Pero si aceptamos eso, pueden desplazarse institutos de orden público, como la prescripción o incluso el respeto a la cosa juzgada, y en ese caso habremos ganado una sentencia, pero habremos perdido un poco de Estado de Derecho. Como señalaba Alberti, el gobierno debe obediencia a la gente. Y la gente, en dos instancias, ya marcó el camino. Un camino que la ley interpretativa pretendió borrar con un golpe de Estado técnico. La justicia, a mi modo de ver, señor juez, no es la satisfacción del clamor público ni la validación de un relato histórico. La justicia es la aplicación rigurosa de la ley vigente al caso concreto, sin excepciones personales. Decía Álvaro Guillot en su comentario al Código Civil que un buen magistrado humilla su razón ante la razón de la ley. Y poco valen las valoraciones subjetivas que cada uno tenga acerca de si lo que dice la ley está bien o está mal. Cada uno tiene para sí su valoración específica respecto a ello. Lo contrario sería que establecer ipso facto que el juez cree derecho. Y eso no está permitido en nuestro país. Como dije, la prescripción ha operado. Los hechos ya fueron objeto de pronunciamiento y la responsabilidad subjetiva de mi cliente no ha sido probada más allá de toda duda razonable. Por todo lo expuesto y con la serenidad de quien aún confía en la independencia del Poder Judicial como último baluarte de la libertad, esta defensa le solicita que declare la prescripción de los delitos atribuidos a mi cliente y se dicte sentencia absolutoria a favor de mi defendido, el señor Óscar Mario Roca Baraldi, por no haberse acreditado su participación directa en los hechos. Es cuanto tiene para decir la defensa. Muchas gracias, doctor. Bien, señores.